a las 6 de la tarde, pero tuvimos un percance. Pero bueno, nunca es tarde. Hoy vamos a hablar sobre las alteraciones del curso del pensamiento. Ustedes, como futuros médicos generales, tienen que conocer mínimamente algunas alteraciones importantes para que puedan solucionar el problema. ¿Cómo solucionar? Derivando al especialista. Entonces, las alteraciones del curso del pensamiento y de la ideación se confunden en gran parte durante la exploración con las del lenguaje, pues este no es más que una expresión simbólica del pensamiento. O sea, primero pensamos, después hablamos, ¿no es verdad? Entonces, las alteraciones son las siguientes. La rapidez del curso del pensamiento. Es la rapidez de los procesos asociativos. También se llama taquipsiquia. Esta alteración nosotros podemos observar en los pacientes que tienen trastornos bipolares en su fase maníaca o en la esquizofrenia maníaco-depresiva en su fase maníaca. Se llama fuga de ideas cuando el enfermo no tiene tiempo de recopilar y resumirlas por la acumulación de nuevas y nuevas ideas. O sea, no tiene tiempo para poder manifestar las muchas ideas que tiene en la mente. Por eso es que habla rápido, no quiere expresar todo lo que está pensando, pero no tiene tiempo y hace escapar las ideas. A eso se llama fuga de ideas. O sea, no lo expresan, se saltan, ¿no? A eso llamamos fuga de ideas. Al contrario, el retardo del curso del pensamiento. Esto podemos nosotros observar también en los trastornos bipolares, en la esquizofrenia maníaco-depresiva o en cualquier otra depresión, ya sea depresión reactiva, en la depresión endógena, etc. Es la lentificación del pensamiento, es lo contrario a la taquipsiquia. Es la lentificación del pensamiento. También se llama bradipsiquia. Les cuesta trabajo pensar. Hay inhibición del pensamiento. Hay bloqueo del pensamiento. Hay interceptación del pensamiento. A veces la mente está en blanco, no tiene ideas en la cabeza, no tiene pensamientos en la cabeza, ¿no? Existe una forma accesional del bloqueo de pensamiento que corta instantáneamente el curso de las ideas, de las frases. Le cuesta pensar. La perseveración del pensamiento es la reiteración patológica sobre una determinada idea. Ejemplo, ¿dónde recibió tratamiento? En el Hospital Daniel Bracamonte. ¿Cuántos años tiene usted en el Hospital Daniel Bracamonte? ¿Cómo se llama usted en el Hospital Daniel Bracamonte? Entonces, a eso se llama perseveración del pensamiento. Esto podemos nosotros observar en los pacientes esquizofrénicos. La prolijidad. La prolijidad es una forma de perseveración en la que el sujeto pierde la facultad de distinguir lo esencial de lo accesorio, demostrando que es incapaz de sintetizar y resumir un relato, con lo que sus descripciones se hacen interminables, llevando la impaciencia a los que tienen que escucharle. Por ejemplo, una enferma que padece de epilepsia entra al baño a asearse, de pronto ve en el piso una toalla y de pronto tocan el timbre para que pasen al comedor a desayunar.
y ahí llega a tener su ataque epiléptico. Entonces, la paciente o el paciente para decir de que tuvo una crisis convulsiva epiléptica, tiene que contar todo. O sea, cuando entré al baño, vi la toalla en el piso, luego la levanté para colocarla en su lugar, tocó el timbre para pasar al comedor y de pronto tuve mi crisis. O sea, para decir de que tuvo su ataque, tiene que decir todo eso. ¿Por qué? Porque tiene la dificultad de distinguir lo esencial de lo accesorio. Esto ocurre en los pacientes epilépticos. El pensamiento paralógico se caracteriza por la omisión en el pensamiento, un enlazamiento lógico. Por ejemplo, yo padezco de esquizofrenia porque en mi niñez comía poca agua, ¿no? Nada tiene que ver con lo que padece la esquizofrenia y la agua que comía en su niñez. Entonces, ese enlazamiento no es lógico, ¿no? Incoherencia. Muchas veces yo escucho hablar en el hospital o en la calle o en la facultad de medicina, dice, este está hablando incoherencias. Pero yo quisiera que me digan, a ver, de acuerdo a su criterio, ¿qué es incoherencia? ¿Alguien puede decirme? A ver, Gabriela, ¿puedes decirme qué es incoherencia? Algo que está fuera de lugar, doctor, Un o que ejemplo, no a es... ver, dime un ejemplo. Ah, a ver, podría, por ejemplo, ahora que hace frío, que alguien saliera con corto y polera, doctor, como en verano. O sea, ¿cómo? Mi amigo sale a la calle con corto, o así más o menos. Mi Así más o amigo menos. sale a la calle con corto. Sí, en invierno o cuando está No, lloviendo. no, o sea, claro, pero lo que yo quiero es que me digas así en palabras, por decir, en palabras, no, yo soy docente de, qué sé yo, de psiquiatría, pero así en palabras, quiero que me digas una, una frase incoherente. Doctor, sería una frase incoherente para mí. El gato ladra en el tejado. ¿Cómo? El gato ladra en el tejado. El gato ladra en el tejado. Ya. Yo perfectamente he entendido. El gato ladra en el tejado. He entendido. El gato ladra en el tejado. He entendido. Para mí es coherente eso. Es coherente, pero es absurdo. El gato no ladra, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, bicicleta frío, yo corro, ese pan está agradable. Yo corro, ese pan hace frío. ¿Qué he dicho en síntesis? Nada. Incoherencias, doctor. Cosas No, he incoherentes. dicho algo como nada. Cosas incoherentes, doctor. Eso es incoherente. O sea, todo lo que no se entiende es incoherente. El gato ladra en el tejado es coherente para mí porque he entendido. Ahí dijeron de que el gato ladra, pero es absurdo porque el gato no ladra, ¿no es cierto? Eso es muy importante que tomen en cuenta porque, o sea, entienden mal, ¿no? A veces la incoherencia. Cuando dicen, por ejemplo, yo estuve en la luna, ¿no? Está hablando de incoherencias. Para mí es coherencia, es coherente. Yo estuve en la luna, ¿no? Pero es absurdo, pues, ¿no? Es absurdo, porque yo nunca he estado en la luna, ¿no es cierto?
Entonces, cuando las frases del enfermo son incomprensibles. Disgregación del curso del pensamiento, cuando el pensamiento no sigue un camino determinado, es decir, no continúa en el sentido significativo, ¿no? Los enlaces de todos los pensamientos no son lógicos. A eso se llama disgregación del pensamiento. No son lógicos. Por ejemplo, por decir, la facultad de medicina es es una de las mejores facultades, hace frío y hay que abrigarse, yo como mucho en el día. O sea, no hay un enlazamiento lógico, ¿no es cierto? A eso se llama disgregación del pensamiento. Ahora, alteraciones, bueno, idea delirante, dice. Idea delirante. Es toda idea equivocada sobrevenida por vía patológica y resistente a la argumentación lógica. Esa es una idea delirante, no es cualquier idea. La idea delirante es una idea equivocada, sobrevenida por vía patológica, o sea, es una idea equivocada que está, digamos, en una enfermedad, ¿no? O sea, sobrevenida por vía patológica. Y es resistente a una argumentación lógica. Eso quiere decir de que, por ejemplo, por decir, de que me han embrujado, ¿no? Esas personas me han embrujado y yo voy a tener que vengarme. Entonces, cuando se le explica, se le dice, no, mentira, falso, no te han, estás equivocado, no te han embrujado, etc. Y con argumentos lógicos, si le das una explicación con argumentos lógicos, no va a creer. Y para que no sigas insistiendo, va a decir, ah, ya, entonces así es, ah, ya, pues entonces estaba equivocado, te puede decir. Pero va a seguir pensando en que a él han querido embrujarlo, etcétera, etcétera, o le han embrujado. A eso se llama idea delirante. La clasificación son dos. Idea delirante primaria, que no deriva de sucesos de la vida del enfermo. O sea, que apareció en esa persona sin motivo, sin que haya existido un motivo para que aparezcan esas ideas delirantes. Idea primaria, apareció y punto. Pero las secundarias derivan de sucesos de la vida del enfermo, por decir, sobre un problema que efectivamente le ocurrió, ¿no? Entonces, eso se derivó en una idea delirante relacionada con ese problema que tuvo. ¿Hasta ahí han entendido? ¿O tienen alguna pregunta? Está bien, doctor. Ya. ¿Qué es el delirio? Es el conjunto de ideas delirantes. El delirio sistematizado, por ejemplo, se relacionan armónicamente. Y el delirio insistematizado no tienen relación unas con otras. Yo tuve un problema, pues, el año pasado con mi vecino. Era sobre un pedazo de terreno que dice que es de propiedad de él. Entonces hemos estado en demandas, en fin, etcétera. Eso fue hace 20 años. Y el año pasado, otra vez está queriendo retomar esa demanda, ese proceso judicial, digamos, otra vez, porque todas las mañanas lo veo parado ahí en mi esquina. ¿Qué dicen ustedes al respecto?
¿Qué dicen? ¿Me creen o no? ¿Me creen lo que les he dicho o no? ¿No? ¿O no están ustedes frente a su televisor, que es a su computador, a su celular? ¿Qué dicen al respecto? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, pero lo que les he dicho, ¿me creen lo que les he dicho o no? ¿Sí o no? No, doctor, ¿Por qué? porque no sabemos si es cierto o no, porque no estamos Pero yo viendo. les estoy contando, hace 20 años yo tuve un problema con mi vecino por un pedazo de tierra, ¿no? Y ahora, o sea, el día de ayer otra vez he notado de que está retomando ese problema, porque yo lo veo parado esta mañana, ayer en la mañana, etcétera. Eso es. ¿Me creen o no? ¿Me han entendido lo que les he dicho, no es cierto? De que hace 20 años tuve un problema judicial con mi vecino y que ahora está queriendo retomar otra vez ese problema. ¿Está entendido o no? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, Sí, a doctor. eso se llama delirio sistematizado, ¿no? Ahora, si no tienes relación unas con otras, eso es insistematizado, ¿no? Con Jesucristo me encontré ayer y quiere llevarme al cielo, pero yo no quise, pero dice que va a volver otro día a conversar conmigo, ¿no? Eso no se cree, ¿no? Eso es insistematizado. Por el contenido se dividen en tres, en ideas delirantes de persecución. Es un grupo grande, ideas delirantes de alusión. Se siente aludido. Por decir, dos amigas, que por un chico se pelearon. Bueno, y al día siguiente la una se sienta en un banco y la otra se sienta aparte, en otro lado, ¿no? Ya cuando empieza a reír con el compañero que se sentó, la otra que está en otro lado, cuando se fija, piensa de que se está riendo de ella, ¿no? A eso se llama ideas delirantes de alusión. No simplemente en ese caso ideas de alusión, porque esos dos amigos no son enfermos, ¿no es cierto? Por eso, ideas de alusión. Y las delirantes son cuando ya por una enfermedad manifiestan eso, ¿no? Las ideas delirantes de envenenamiento quieren envenenarlo. Delirio de influencia, que lo quieren, cada vez que prende su computadora, le hacen doler la cabeza, es de influencia, ¿no? Antes decía de la fuerza magnética, etcétera, ¿no? Ahora es ya el delirio de persecución, de que la gente lo persigue, de que los vecinos lo persiguen otra vez, y por esto se me su trabajo por caminos, el delirio de robo, piensan que le han robado, el delirio de acusación, le están acusando de asesino, de ladrón, el delirio de acusación se acusa de ser el culpable. El delirio contiene se siente seguro de la infidelidad del esposo o la esposa. El esposo comunica, mi esposa cada mañana sale al balcón su pretexto de regar las macetas, pero me he dado cuenta que es para dar una señal a su amante que vive al frente para que sepa de que yo no soy, de que yo no estoy en casa y que puede venir, por decir, ¿no? Entonces, ese de balcón hay entre paréntesis para decir ese ejemplo, nada más.
Las ideas delirantes de grandeza. El delirio de origen superior contiene la idea de su origen de una familia real, de que es descendiente de un personaje conocido mundialmente. En este caso, como ejemplo, ya no entraría de que si dicen yo soy descendiente de Evo Morales, ya no entraría al caso, ¿no? Porque ahí están ideas delirantes de grandeza. El delirio de grandeza, con la convicción de la enorme importancia del enfermo, poseedor de inmensa fortuna, pues puestos sociales, cumbres, jefe de Estado, rey, pontífice, profeta, elegido de Dios, etc. Delirio erótico o delirio sexual tienen su núcleo delirante en la idea falsa de ser amado o de no ser amado. En los primeros, el sujeto cree haber enamorado a una persona de rango social máximo, a la que generalmente no ha visto nunca de cerca, ¿no? Interpretando como prueba irrefutable de su amor cualquier hecho banal, una fotografía, un recorte de periódico, de una revista, etcétera, ¿no? El delirio megalomaníaco, el paciente presenta delirio de grandeza, se cree que tiene poder, importancia, dominio sobre otros, etcétera, ¿no? Y ahora hay también ideas megalomaníacas. Hemos dicho de que cuando las ideas son delirantes, megalomaníacas, entonces ya es de un enfermo. Pero cuando las ideas son ideas solamente sin delirantes, sin delirio, ideas megalomaníacas, también en la normalidad existe, yo soy el mejor docente, yo he estudiado o me he especializado con los mejores profesores, en la mejor universidad, yo he operado, qué sé yo, con su hijo del presidente, en fin, ¿no? Eso, no sé si algunos docentes manifiestan eso, pero suele haber eso en la vida universitaria. El delirio de invención. Eso, bueno, se refiere a que el enfermo afirma que hizo importantes inventos, descubrió las causas del cáncer, descubrió el elixir de la eterna juventud, etc. Fácil no es verdad. Ideas delirantes depresivas es otro grupo. Ideas delirantes depresivas. Delirio de ruina. Delirios de ruina aparecen de modo secundario como derivados de una necesidad interior del paciente de explicarse a sí mismo y a los demás su tristeza y desesperación de encontrarles motivo por lo que tales ideas son siempre concordantes con el estado de ánimo. Ideas de ruina. Me he hundido para siempre, he perdido el prestigio profesional, todos se enterarán y nadie me volverá a mirar a la cara. Mis hijos morirán de hambre por mi culpa, porque los he arruinado, ¿no? Eso dicen. Las ideas de autodesprecio. Soy un miserable, no sirvo para nada, no soy más, sin utilidad para nadie. Son las ideas de autodesprecio. Ideas de autoacusación. Soy un pecador monstruoso, únicamente he hecho el mal a mi alrededor. Soy el culpable de la muerte del fulano. He pervertido a inocentes, estoy condenado para siempre. Son ideas de autoacusación, que todo eso, bueno, es cuando la persona está padeciendo de depresión, ¿no? El delirio inducido, por su contenido, es similar al delirio del enfermo mental. Este delirio surge en personas sanas que permanecieron en contacto con el paciente inductor delirante durante mucho tiempo. Delirio por inducción, cuando les inducen, cuando les convencen a través de una idea delirante, o a través de un delirio. Las esposas, por ejemplo, uno que tiene autoridad puede convencer fácilmente una mentira, un delirio, ¿no? A eso se llama delirio inducido.
Muy bien, entonces continuando con los delirios, los estados obsesivos. Son estados en los cuales surge el enfermo sentimientos, pensamientos, miedo, recuerdos, impulsos y actos motores al margen de su voluntad, pero con el reconocimiento del carácter morboso de estos y actitud crítica por parte del paciente, comprendiendo que las obsesiones son irracionales y absurdas. El paciente resulta impotente en la lucha contra estas y en caso de vencerlas es a expensas de sufrimientos agotadores y cambio hacia otros actos obsesivos. Bueno, nos vamos a quedar en eso, nos falta muy poco. Antes de continuar con el otro tema en la siguiente clase, se va a apagar, dice, se está quedando sin tiempo. Entonces vamos a quedar en esto, nos falta una hojita y estas ideas son importantes. En la siguiente clase les voy a explicar antes de empezar con el siguiente tema. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, ¿Cómo es, Gabriel? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Doctor, disculpe, ¿podría repetir sobre las ideas Sí. de... Doctor, ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sobre qué? Sí, sí. ¿Sobre qué ideas? hipocondríacas, ¿Sobre doctor, qué por favor, ideas? es que Hay hipocondríaco, por favor. hipocondriacas cuando el paciente se considera enfermo sin estar enfermo, se considera enfermo con una enfermedad incurable, por decir cáncer, que en cualquier momento puede morir, se va a lo de uno, a lo de otro, profesional, viaja a otros lugares, siempre está preguntando si los medicamentos que le han recetado es muy bueno y que se le va a solucionar. A eso se llaman ideas delirantes o delirios hipocondríacos. ¿Alguna otra pregunta? Sin que esté mal, por ejemplo, ¿no? Sin que esté mal. Porque hay pacientes que están mal, pero somatizan, ¿no? Hay pacientes que realmente están enfermos, pero lo somatizan. O sea, lo hacen peor, se sienten peor sin que esté, digamos, la enfermedad avanzada. Eso ya no es hipocondríaco, ¿no? El delirio hipocondríaco es cuando el paciente tiene la idea de que está afectado con una dolencia incurable, ¿no? Y que no se va a curar nunca, sin que esté enfermo con esa enfermedad. ¿Alguna pregunta más? Doctor, disculpe, o sea, esas personas están completamente sanas y sienten que están enfermas. Cuando las personas están sanas, hemos dicho, simplemente son ideas hipocondríacas. Pero cuando la persona está enferma mentalmente, entonces son ideas delirantes hipocondríacas o delirios hipocondríacos, ¿ya? Porque también las personas sanas pueden decir, ¿no? Sin que estén mal, pueden decir de que están mal, ¿no es cierto? Entonces, a eso se llama ideas hipocondríacas, sin delirio, sin decir ideas delirantes hipocondríacas, sino ideas hipocondríacas, nada más. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, las ideas obsesivas, creo que tenemos tiempo todavía, consiste en la aparición de ideas innecesarias. Se llaman también pensamientos parásitos. Ejemplo, ¿por qué la persona tiene 2 pies y los caballos 4 patas? ¿Qué pasaría si el sol saldría no del este, sino del norte? O sea, fíjense, ideas parásitas se les presentan y no se quitan, no desaparecen de la mente, ya están, ya se molestan las personas, saben que es absurdo pensar en eso, pero aparece. La duda obsesiva es una duda absurda
y permanente sobre algo que puede ser importante, como por ejemplo, si ha concluido correctamente su trabajo o no, si el médico le ha recetado el medicamento con dosis adecuadas o no, si ha dejado bien cerrada la garrafa o no, si ha asegurado bien las puertas o no, si ha metido las gallinas si les ha asegurado a las gallinas o no, entonces vuelve de nuevo a constatarse, retorna a su casa a constatarse. A eso se llama duda obsesiva, ¿no? Recuerdos obsesivos es el recuerdo de algo triste, desagradable o vergonzoso para el enfermo, a pesar de los esfuerzos de evitar pensar en él. Todos los días piensa. Yo tenía una paciente que se casó hace 30 años atrás, ¿no? Y se compró un vestido de novia. Ella quería con cuello cadete y bueno, el vestido no tenía cuello cadete. Y no le gustó el vestido. Y fíjense cómo se acuerda de esa cosa negativa. Pero fíjense, para nosotros no está, por lo menos no creo que sea muy importante, digamos, el vestido de novia. No sé qué les parecerá a ustedes, porque yo veo, sé de que algunas personas se fletan, se alquilan por unas horas un vestido de novia y listo, hasta las 12 nomás es, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, yo tenía esa paciente que no podía olvidar. Después se puso mal, estuvo muy enferma, vivía en una provincia, su marido correteó buscando movilidad para traerla aquí, se tardó, finalmente consiguió, la hicieron llegar aquí, en el hospital dice que la trataron mal los internos, de esas cosas. Bueno, pero que la cicatriz postoperatoria no pudo cerrar, que la herida postoperatoria no pudo cerrarse, pero al fin y al cabo está viva, porque tenía peritonitis. ¿Qué importa de la cicatriz que haya dejado, digamos, esa herida? ¿Qué importa eso? ¿No? Está viva, pero tiene esos recuerdos obsesivos, ¿no? Impulsos obsesivos son impulsos para la realización de actos crueles al extremo peligrosos, acompañados de sensación de un terrible miedo, confusión, posibilidad de librarse de estos impulsos y emociones. El paciente tiene el deseo irresistible de lanzarse o empujar a un ser allegado bajo un automóvil y marcha, matar de una manera muy cruel a su hijo. Pero todo esto está acompañado de temores, angustia de que esto pudiera ocurrir, pero no ocurre, en realidad no ocurre, pero sufre por eso, por contenerse, sufre, sabe que no va a ocurrir, pero sufre. A eso se llaman impulsos obsesivos. Los actos obsesivos. Los actos obsesivos, por ejemplo, mientras está hablando, rompe en pedacitos el palito de fósforo o dibuja con lápiz en el banco, así como ustedes, ¿no es cierto? Dibujan corazoncitos, todo eso en los pupitres. Envuelve su cabello en su dedo, ¿no? Muerde sus uñas, etc. Estos movimientos son automáticos. La persona simplemente no se da cuenta para poder abstenerse de la realización de los actos obsesivos. El enfermo debe vigilarse constantemente, pero cuando olvida, nuevamente empieza a envolver con su cabello en el dedo, etcétera, ¿no? Y la compulsión es parecido a los impulsos, ¿no? Es el deseo patológico a realizar determinados actos o ceremoniales en relación con ideas obsesivas, estando también el paciente consciente de la absurdidad de estos actos, ¿no? Y deseando liberarse, pero no puede. Las fobias es el temor patológico, irracional e incontrolable a un ser, objeto o situación. En su presencia, el paciente sufre una crisis de pánico o repugnancia. O sea, la fobia es un miedo irresistible. Hay nosofobia, temor a enfermar, hay la claustrofobia, el temor a los locales cerrados. Y
Y hablando de las fobias, les doy una tarea en este momento. Quiero que me hagan una lista de fobias, porque han aparecido fobias nuevas, ¿no? Entonces, por favor, para la siguiente semana, todas las fobias que ustedes encuentren, me lo ponen en una hojita y en forma física me van a entregar. Rituales son actos y movimientos obsesivos que realiza el enfermo para protegerse, defenderse o tranquilizarse de sus estados obsesivos.